Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, desde luego, respondo a esta citación, como ha sido común en mí. Antes de comenzar, yo quisiera señalar que para nosotros y para mí en particular, es de mucha utilidad todo lo que se señala y se observa en este recinto por parte del Consejo. Lo tomamos con el interés y el respeto que corresponde. La línea general es la de observaciones de fondo, observaciones respetuosas, críticas severas desde luego, pero regularmente dentro de el marco del mutuo respeto. Infortunadamente, eso no ha ocurrido en un par de casos, y yo me siento relevado de responder en el mismo tono en el que se refieren a mí, por respeto justamente a esa circunstancia, de que la gran mayoría de los concejales, cada vez que tienen que hacer una crítica a la gestión de la administración, lo hacen con la altura, con el tono y con el lenguaje que corresponde. Las insinuaciones, afirmaciones indefinidas y la familiaridad con el lenguaje de la mentira del concejal Sanguino no me va a poner a mí a responderle de la misma manera. No puedo decir, frente a lo que ha señalado, nada diferente, de que lo que le corresponde a la administración es verificar si quien contrata es idóneo, es examinar si cumplen los requisitos, es exigir que se acredite si está incurso en algún tipo de inhabilidad o de incompatibilidad. Y eso se ha hecho de manera rigurosa en la empresa de acueducto. Hay un sistema de contratación que ha sido certificado. Se valora de manera muy estricta la vinculación de cualquier tipo de colaborador o de contratista. Ya lo que se diga sobre unas personas en particular y lo que sobre ellos se deba aprobar, eso corresponde a otras instancias, y lo que esos ciudadanos resuelvan responder porque se sienten afectados en su honra o en el derecho a trabajar o a ejercer libremente sus profesiones, es del resorte de ellos, y les corresponderá hacerlo en las instancias en las que lo tengan que hacer. Así que yo sobre eso no le respondo nada más, señor concejal Sanguino. Yo solamente sí le digo que no sería justo con usted, por ejemplo, referirse a su nombre diciendo que el concejal Sanguino amigo entrañable del exgerente de la empresa de acueducto de Bogotá, Edgar Ruiz, y socio político de él, quien fue destituido y inhabilitado 12 años por la Procuraduría de la Nación, no sería justo con usted. Yo estoy hablando de usted, no del doctor Edgar Ruiz. Me parece que no es un procedimiento noble. Como un lenguaje que no es el que más gusta a esta administración, pero lo digo solo para señalar que hay estilos, hay maneras en el lenguaje de los toros para referirse al buen toro, al toro bravo, porque embiste, porque va al capote, no porque busca el cuerpo. Esos regularmente son mal calificados, esos toros. Y también debo referirme al estilo
de la concejal María Victoria, con quien debo reconocer que tenemos mucha sintonía. Porque fíjese usted, concejal, que si a mí me hubieran puesto a hacer el ranking de los concejales, como a usted le pusieron a hacer el ranking de los funcionarios, yo la hubiera puesto a usted en el mismo lugar en el que usted me puso a mí. En el mismo. Yo siento que, por juiciosas que en buena parte son sus intervenciones, incurren en ocasiones en falta de espíritu constructivo, de objetividad, y no se puede detectar buena intención. Pero ya dicho esto, quiero entrar a lo que es el fondo del debate. Y le pido disculpas a ustedes por hacer esta introducción, pero me parece que correspondía hacerla. Hemos tenido un largo debate sobre este tema. Yo creo que llevamos muchos más días de los que estuvo la ciudad en dificultades por unas razones que con gallardía la administración ha reconocido, y lo acaba de hacer la señora secretaria de Hábitat. Sin duda, sobreestimamos la capacidad del operador público. Probablemente temíamos que no iba a alcanzar a hacer todo lo que se le estaba entregando, pero es necesario decir que tampoco nos imaginábamos que iba a resultar tan despreciada o tan sobreestimada, perdón, su capacidad. Eso se corrigió de manera inmediata, pero no como lo han señalado. Todo el tiempo sostuvimos en este recinto que había conversaciones con particulares y que el servicio podría prestarse con particulares, y la prueba de eso es que los contratos fueron muy inmediatamente después de pasados el 18 de diciembre. Y lo decíamos en este contexto. Lo importante, lo fundamental, es tomar el control del servicio. No tanto quien lo preste, aun cuando también es importante, y más adelante voy a señalar por qué. Pero es tomar el control del servicio, porque eso garantiza el control de los ingresos, y porque eso, de garantizar el control de los ingresos, le permite a la ciudad hacer efectivas sus políticas, sus propuestas, su plan de desarrollo, cumplir las obligaciones que en general le impone la Constitución y la ley, y cumplir las que en particular le impuso la Corte Constitucional. Eso estuvo en riesgo, y estuvo en riesgo con un discurso muy sorprendente. Hablar, por ejemplo, de que el principio en el régimen de servicios públicos en Colombia es el de la libre competencia no es adecuado. El principio es el de que el Estado, en este caso el Estado municipal, tiene la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio. Si lo hace con particulares, si lo hace con públicos, no importa. Tiene la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio público. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que reitera la ley 1551. Pero desde luego el discurso interesado en que se haga énfasis en el interés de los particulares, disculpen la redundancia, pues pone de primero como principio, lo que no es un principio sino una regla, la libre competencia. No, eso depende
de que se garantice la cobertura para toda la población. Depende de que haya equidad tarifaria. Si eso no se puede garantizar, no solamente no es obligatorio, sino que es necesario impedir que se entre en un régimen de libre competencia. Nosotros teníamos el deber de impedir que ocurriera lo que con tanto énfasis impulsaron algunos, inclusive desde posiciones públicas a las que esa competencia no les cabe. Tienen otras, porque que se pronuncie la CRA, que se pronuncie la Superintendencia de Servicios Públicos en esta materia, así no compartamos lo que concluyan o opinen, pues esta es su competencia. Creemos que en el análisis del caso de Bogotá, ya lo dijimos, pero debemos repetirlo de manera muy breve, omitieron considerar aspectos fundamentales. El Estatuto Especial de Bogotá, el título 12 de prestación de los servicios públicos, le da un régimen especial a Bogotá. Entre otras cosas, es un estatuto que tiene prevalencia sobre las normas ordinarias. La ley 142 lo complementa, no lo deroga, no está en posibilidad de derogar el Estatuto Especial de Bogotá. Y cuando quiera que se habla de prestación directa del servicio, por ejemplo, el Estatuto de Bogotá dice que la prestación directa del servicio de servicios públicos domiciliarios en la ciudad se hará a través de empresas industriales y comerciales del Estado. Lo dice el Estatuto. Y el Estatuto dice que quien define el esquema de prestación del servicio es la administración. Y lo dice la ley 1551. Y aparte de desconocer el régimen especial, desconocían los efectos de la sentencia, del auto de la Corte Constitucional. Hemos demostrado una y mil veces que de haber aceptado la tesis de la libre competencia, era simple y absolutamente imposible cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. ¿Y por qué era imposible cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional? Porque el control del servicio se perdía, el control de los ingresos también. Quienes recibirían los ingresos serían los particulares y hubiéramos tenido que acudir al presupuesto público para financiar la prestación de los servicios complementarios y la incorporación de los recicladores en la cadena de valor de esta actividad. Juntos valen cerca de 60.000 millones de pesos. A eso se agrega el hecho de que quienes pretendían actuar con posición propia habían ofrecido días antes del día que para ellos supondría la largada de la libre competencia unas tarifas calculadas sobre el total del recaudo que con una reducción, la que proponían, simplemente habrían permitido tener lo que a ellos les remuneraría. No estaba previsto, y ustedes lo pueden verificar, eso fue publicado, a atender a la población recicladora. Tiene razón la señora Vedora, la población recicladora hay que atenderla con libre competencia o sin libre competencia, con operador público o sin operador público. Entonces eso le hubiera tocado hacerlo a la administración con cargo al presupuesto público, es decir, los ciudadanos iban a pagar 2 veces. Y vamos a tener que destinar recursos para otro tipo de programas a atender la prestación de los servicios complementarios y para atender, en este caso, me refiero a la población recicladora. Del total, miremos antes, digamos el resumen de esto, antes, el primer punto, lo primero, la introducción.
Hoy la ciudad tiene el control absoluto de la prestación del servicio público de aseo con cobertura del 100%. Lo presta la ciudad. Tiene contratados unos operadores que prestan unos servicios profesionales, no el servicio público domiciliario de aseo. No van a percibir tarifas, porque aquí se señalaba que íbamos a violar la ley porque con la remuneración fija se estaba desconociendo la regulación que en materia tarifaria existe y está vigente hoy en Colombia. Pues no, es que no se les va a transferir tarifas. Lo que se hace es la remuneración de unos servicios que prestan, que no es el servicio público domiciliario de aseo. Así eventualmente parezca coincidir íntegramente. Pero si ustedes analizan con detalle los contratos, van a encontrar que no les fue confiado en su absoluta totalidad. Y vale la pena aquí hacer ese paréntesis. Lo comprobamos ahora, este paralelo entre los dos procesos, el de el servicio comercial y operativo de la empresa de acueducto en agua y alcantarillado y el servicio de aseo, nos deja unas lecciones muy importantes. Los procesos de tercerización tan profundos separan a la administración del conocimiento de su servicio, del contacto con sus usuarios, con sus ciudadanos. Las ponen a los riesgos que vivimos el pasado 18 y 19 de diciembre. Había que tener la audacia de romper con eso. Lo mismo nos podía estar pasando en agua. Sin información adecuada de los usuarios, sin conocimiento real del catastro de usuarios, de las mismas redes. Era absolutamente necesario impedir que esa distancia se profundizara. Lo que pasó en aseo fue eso, que la tercerización se llevó demasiado al extremo y quedamos expuestos a esto que pasó. Infortunadamente, por también la omisión de algunos en impedir que ello ocurriera, sin duda. Por eso parte del aspecto comercial del servicio queda en la empresa de acueducto y por eso la remuneración es fija, porque en la medida en que la remuneración sea fija, el incremento beneficia a la administración. Es todo para ello, todo para ella. Por ejemplo, el IPC, que ya el alcalde ofreció, devolvérselo a los ciudadanos. Y, por ejemplo, la actualización del catastro de usuarios, los nuevos usuarios que en la ciudad de Bogotá son más o menos de 40.000 al año, es eso más o menos lo que se construye de vivienda legal nueva en la ciudad de Bogotá. La actualización catastral, los aforos, el crecimiento en los aforos, todo lo que ello suponga de incremento de los ingresos van a ser para la ciudad y no para los operadores. Ellos tienen una remuneración fija y tienen a su cargo, claro, muy buena parte de la gestión comercial, desde luego, y de la relación con el usuario, pero con la supervisión directa y permanente de la administración. La operación del servicio se realiza a través de operadores privados y un operador público, contratados bajo condiciones favorables para la ciudad con una remuneración fija mensual. Con el control total del servicio y con ello de los ingresos, se está garantizando su prestación integral, recolección, barrio y limpieza y servicios complementarios, la inclusión en la cadena de valor de la población recicladora, la calidad, continuidad y cobertura y la equidad tarifaria. Todo eso íntegro estuvo en riesgo de haber salido adelante la tesis de la libre competencia. Hoy lo que tendríamos que estar tramitando es adiciones para atender los servicios complementarios
y la inclusión de la población recicladora. Aparte de que se haría prácticamente nugatoria la posibilidad de convocar a una licitación con posterioridad, porque eso supondría constituir un monopolio público cuando ya estuvieran actuando bajo la libertad de empresa unos ciudadanos y habría que indemnizarlos. Y el cálculo de esa indemnización no se ha hecho, pero como ejercicio académico bien valdría la pena hacerlo. ¿A cuánto estaba expuesto de pago de indemnizaciones la ciudad en el evento en el que se permitiera el ejercicio de la libre competencia? Y luego impulsara la constitución de áreas de servicio exclusivo, que es una forma de monopolio del servicio y que está previsto en el artículo 40 de la ley 142. Veamos el global de la facturación y recaudo por el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá. Las fuentes de estas cifras son la empresa de acueducto y el CUPIC, con datos consolidados. El valor facturado en el 2012 fue de 377.957 millones de pesos. El valor recaudado, y sobre ello es tal vez en este caso en el único que faltan los datos últimos, porque esto está a 17 de diciembre, es de 353.000 millones de pesos. La diferencia entre lo recaudado, facturado y recaudado es de 24.000, pero la tendencia desde luego es a disminuir. Más o menos se recauda un 97% de lo que se factura. En este dato estamos hablando tanto de la facturación conjunta que se hace por convenio con la empresa de acueducto, como de la facturación directa. Quienes no tienen contador de agua, que son usuarios de distinto tipo, desde grandes a corrientes, están sumados en estos datos. La proyección para el 2003 de esa facturación y de ese recaudo, con la misma salvedad, en cuanto tiene que ver con el recaudo, es de 404.414 millones de pesos. Si ustedes le aplican a eso el 25%, que supuestamente ofrecían de reducción los particulares, se van a encontrar con que da más o menos 100.000 millones de pesos. Luego, lo único que quedaría sería la suma para remunerarse ellos mismos, sin incluir, como insisto, no estaba incluida ni la prestación de los servicios complementarios, ni la atención a la población recicladora. La retribución de los operadores en el año 2012 fue de 294.466 millones de pesos. El valor promedio mensual de esa remuneración fue de 24.539 millones de pesos. La retribución de los operadores en el 2013 va no solo a congelarse, sino a reducirse como consecuencia de la negociación que se hizo con ellos. En el total, aquí está discriminado operador por operador, incluido el operador público. La retribución anual, que no va a variar, es esa, y solamente esa, será de 260.400 millones de pesos. Es decir, la retribución mensual
va a ser más o menos de 21.700 millones de pesos. Un 12% inferior a la que tuvieron el año inmediatamente anterior. Y sobre esto valga aclarar el siguiente punto. La negociación, que se fundamenta en una proyección teórica con Aguas de Bogotá, pues parte de la base de que eso es lo que remunera la operación en la totalidad de la ciudad. Y por eso se pacta con Aguas de Bogotá como remuneración 24.000 millones de pesos mensuales. Eso fue modificado. Si falta publicación, ¿no? De todas maneras, hay que precisar también aquí que tanto la empresa de Acueducto de Bogotá como la empresa Aguas de Bogotá se rigen por el derecho privado. Inclusive, valen los acuerdos verbales, son exigibles. No son actos administrativos, son contratos entre empresas que están sujetas a un régimen privado. Y ahí es donde está quizás el desfase en su análisis, concejal Sanguino, que entiendo, y seguramente también en el del exalcalde Jaime Castro, en la presentación que hace equivocada de las cifras reales del servicio de aseo en Bogotá. Están infundadas porque además se nutren de fuentes pues que especulan, no son las fuentes que digamos debieran ser consultadas para tener certeza de que esas son en realidad las cifras. Y por eso también es importante señalar que así ese fuera la proyección, pues la retribución en realidad, la retribución mensual, y no va a variar, es de 21.700 millones de pesos. Ahora, frente a eso, frente a lo que es la retribución de los operadores, ¿qué pasó? Esa afirmación de que se favorecieron. ¿Qué pasó con esa retribución? Pues aquí está el dato. El valor anual, que ya fue señalado antes, efectivamente remunerado a o definido como remuneración ya, falta que se haga efectiva la última parte, pero es lo que ya está definido como la remuneración anual de los operadores, fue de 294.466 millones de pesos. Si eso crece con un estimativo conservador de ese crecimiento, un 7%, en el 2013, debemos señalar entonces que habrían pasado a ser remunerados con 315.079 millones de pesos. Y el valor de la remuneración que se pactó y que es invariable es de 260.400 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de 54.679 millones de pesos menos, que quedan para la ciudad, para todos esos propósitos. Una variación real del 17% a favor de la ciudad, en beneficio de la atención de sus obligaciones, de la población recicladora, de los servicios complementarios, de la reducción de la tarifa que ya anunció el alcalde y de la que anunció también para el futuro ligada al reciclaje. Todo eso cabe allí, no solo por estos 54.000 que son la diferencia frente a lo que se le remuneró, sino porque tenemos que establecer la diferencia frente al total del recaudo y lo que efectivamente se va a cancelar. Entonces estamos hablando de 144.000 millones de pesos de diferencia entre lo que se va a remunerar a los operadores y lo que se va a recibir en la ciudad, o bueno, si el recaudo no se produce en la dimensión, podría bajar a 120.000, 130.000 millones de pesos. Más o menos,
el costo que se ha estimado de lo que sí es un nuevo costo, porque muchas preguntas de las que recibimos apuntan a que se establezca cuál es el costo de la puesta en ejecución de este nuevo modelo. La puesta en ejecución del nuevo modelo no tiene ningún costo, la fórmula tarifaria sigue siendo la misma. Ahí se establece la manera de calcular los costos. Eso no ha cambiado. Y lo que sí ha cambiado, pero no es por efecto de la decisión de la ciudad de tener un operador público y de asumir el control del servicio, sino por efecto de la decisión de la Corte Constitucional, que define un costo superior, infinitamente superior al que hoy está infrarreconocido en la regulación vigente. En efecto, el artículo 17 de la resolución 351 de la CRA permite que se calcule un costo por el aprovechamiento, pero es 6 o 7 veces menor de lo que en realidad correspondería hacer. Se está prestando un servicio de recolección, de transporte y una forma de disposición final que no está siendo remunerado, que en los primeros exámenes que se ha hecho por la propia CRA se considera que debe ser remunerado uno a uno. Es más o menos lo mismo que se remunera al operador de RBL. Luego, la fórmula que hoy permite usar la CRA, pues no tiene nada que ver con lo que la Corte le pide y le exige a la administración que reconozca. Ese sí es un nuevo costo que se va a poder asumir por efecto de esta decisión. Ese costo no tendrá fundamento en la regulación, tiene fundamento constitucional. Está determinado por una decisión de la Corte Constitucional que, desde luego, como es de perogrullo, se funda en la Carta Política. La concejal María Victoria me decía, pues yo insisto que no es un lenguaje apropiado el que usa usted en ocasiones, concejal, muy buenos que son sus debates, que yo estaba rehuyendo el control fiscal. Rehuyendo el control fiscal. Yo no creo que uno pueda calificar de esa manera el ejercicio de un derecho. Si se considera que se está violando el debido proceso, si se considera que quien ejerce el control fiscal no lo está haciendo de manera imparcial, el controlado tiene en su mano, se lo concede la ley, la posibilidad de pedir que la Contraloría General de la República asuma el control preferente. Es algo previsto en la ley y en la Constitución. Primero en la Constitución. Hay unas diferencias, una interpretación un poco restrictiva sobre quién lo debe pedir. Seguramente lo va a pedir el señor alcalde porque no se encuentra apropiado que lo pida la empresa o el gerente de la empresa. Sin embargo, pues es simplemente eso. Es el ejercicio de un derecho. Nosotros consideramos que el señor Contralor Distrital no ha sido imparcial. Nosotros tenemos aquí solamente del último mes, declaraciones en medios radiales y escritos del señor Contralor General Distrital. Ustedes me pueden decir en qué página paro y escojo uno cualquiera de sus declaraciones. A ver si yo debo juzgar, independientemente de que estén ustedes o no de acuerdo con la afirmación que hace el señor Contralor, si eso no lo está inhibiendo de juzgar este aspecto del servicio. Por ejemplo, y además es hacia él, porque por sus propias declaraciones podemos determinar
que directamente él está tomando las decisiones. Y de verdad, les ruego que me crean, con inmenso respeto por el señor Contralor, por su investidura y por la persona del doctor Diego Ardila. Yo no estoy tratando de agredirlo, estoy invocando un derecho por considerar que él está en curso en una parcialidad que infortunadamente lo pone en contravía del 209 de la Constitución Política, que es uno de los principios esenciales de inspiración de la función pública, es el de la imparcialidad. En este momento estamos con un grupo de directivos. Vamos a dictar un auto de iniciación de una indagación preliminar para mirar el daño al patrimonio público que se le está haciendo allí. Ya, afirmación. Entonces, ¿qué se va a juzgar después? Con este gasto público, no podemos decir inversión, sino con este gasto público. Entonces, ¿qué vamos a discutir si fue gasto público o inversión dentro de un proceso debido? No hay nada que discutir. Ya él lo tiene decidido. Según las primeras cuentas que hacemos, básicamente, como que con 6 meses de arrendamiento de un vehículo como estos, se había podido más bien comprar, se había podido pagar, y no sabemos cómo la administración entró a decir que 25 millones por cada vehículo de estos. Se lo dijimos desde un primer momento que era inconveniente ese convenio entre la UAESP y el acueducto para trasladar este tema. Fueron 7 pronunciamientos durante toda la anualidad de 2012, dirigidos por la Contraloría. E insisto, muy probable, muchísimos de ustedes comparten eso, pero es que no le corresponde decirlo, porque es que después tiene que pronunciarse dentro de unas reglas que hay, dentro de unos procesos que están absolutamente reglados. Y así hay N declaraciones del señor Contralor. Es decir, además estoy anunciando que de pedir el control preferente o prevalente de la Contraloría General, vamos a recusar al señor Contralor, le vamos a pedir que se separe del conocimiento de estas indagaciones y procesos, porque él ha emitido juicios. Pero no es solamente eso, concejal María Victoria. Yo le quiero decir que nos hemos sentido sumamente solos en la defensa del patrimonio de los bogotanos, que tiene instituido un funcionario para que lidere dicha defensa, que es el señor Contralor Distrital. Y mientras que nosotros hablábamos de la reversión, el señor Contralor hablaba de la libre competencia. Y si esa es su opinión, perfecto, es su opinión personal, pero no es su competencia funcional pronunciarse sobre si estábamos o no en libre competencia. Y además de eso, no apuntaba a la protección de los recursos de los bogotanos. La señora Contralora General de la República, no sin antes advertir que no tenía competencia sobre Bogotá, sí se preguntó con indignación cómo se podía sostener que esos carros no le pertenecían a los bogotanos si hasta los neumáticos estaban incluidos en las tarifas. Pero ¿dónde estaba el Contralor reclamando la libre competencia? Yo lo digo con mucho respeto, pero con mucha energía también. Nos sentimos absolutamente solos en la defensa de los recursos públicos. Cierren ustedes los ojos, switchense por un minuto y piensen si tiene sentido que existiendo una flota pagada por los ciudadanos en las tarifas, no hubiera podido la ciudad usarla para prestar el servicio a partir del 18 de diciembre. Es inconcebible, eso es lo que está realmente en el fondo del asunto. ¿Cómo es posible que eso haya podido ocurrir? Independientemente de todos los errores que cometimos sin duda y que reconocemos, hasta donde llegue la responsabilidad. Hasta donde llegue, porque le quiero decir una cosa también, concejal María Victoria. Mi renuncia está permanentemente sobre el escritorio del señor alcalde.
Pero como decían los mayores cuando no le querían dar a uno explicaciones de una decisión y uno insistía en que le dijeran ¿por qué? ¿Por qué? Ya, por 99 razones. Y le quiero decir una cosa, que usted me la pida, no está ni en el número 99. Esto, señores concejales, es realmente increíble. La señora Contralora General sí se refirió al tema. Y hablamos del tema de las tarifas. No conozco pronunciamiento de la Contraloría Distrital sobre el abuso con las tarifas en la ciudad de Bogotá. La señora Contralora General de la República sí se ha referido al abuso con las tarifas en general en el servicio de aseo. Por eso es que quedan esos recursos. Ese es una distorsión que se va a tener que corregir de manera gradual, porque no se puede corregir en este momento, no se puede corregir de un momento a otro, pero supuestamente lo único que se puede recaudar es lo que vale el servicio. ¿Por qué queda plata? ¿Por qué existe la llamada bolsa? Porque hay una distorsión, y les voy a decir que básicamente consiste en esto. El cálculo de la tarifa se hace sobre 1.800.000 usuarios. Pero en realidad se le cobra a 2.300.000, 1.800.000 suscriptores, más o menos, y se le cobra más o menos a 2.300.000 usuarios. Pongámoslo de esta manera. Si hay 2 casas, y está calculado que la prestación del servicio para esas 2 casas vale 100 pesos, y esta segunda casa hacen un segundo piso, en lugar de decir, bueno, entonces como valían 100 pesos, con la tercera vale 150, lo que ya se había calculado que costaba prestar el servicio era 100, es dividir los 100 entre las 3 casas y cobrar 33 y no cobrarle 50 a cada una de las casas. En materia del servicio de agua, la CRA le exigió a la empresa de acueducto que corrigiera eso porque también incurría en ese error. En el año 2009, perdón. Pero en aseo no se ha corregido. La verdadera justicia es que eso se tome en cuenta en el modelo que va a expedir la CRA en octubre. Mientras tanto, nosotros no tenemos un modelo tarifario diferente para aplicar. Y tenemos que acudir a la sentencia, al auto de la corte, alguien me pudiera decir, no, pero un momentico, eso no está en la regulación, ¿usted por qué va a remunerar eso de esa manera? Si en la regulación lo que está previsto es que más o menos usted pague 1.500 pesos diarios, 50.000 pesos al mes. Y entonces no podría pagarse 250.000 porque estaríamos violando la regulación. No, hay un fundamento, que es una decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa? Entonces, pues, dejo ahí ese punto, insisto que es con mucho respeto, pero debo decirlo, no le correspondía al Contralor opinar, porque no es la función de uno dar opiniones sobre si había libre competencia o no, y todas las funciones de advertencia partían de un punto equivocado, y era que la administración podía convocar una licitación, y resulta que la administración no podía, y no puede aún hoy, convocar una licitación hasta tanto la CRA no se pronuncie. Que la CRA ha dicho que no está bien planteado lo que plantea la UAS, aún en el evento en el que esa afirmación sea cierta. Pues, por supuesto cabe. Lo que no cabe es partir de la base de que lo que dice la CRA es exactamente cierto y es verdad revelada. Pero supongamos que tiene razón. Lo objetivo, lo real, lo concreto, es que la administración no puede convocar una licitación. Y la falta de planeación que se señala en todas esas funciones
es la de no haber convocado una licitación. Y resulta que no se podía convocar esa licitación. Los carros, la flota. Bueno, eso es esencial. Probablemente tengamos diferentes opiniones sobre si se necesitaba ya o no, ni más faltaba. Pero que es esencial tener flota, no cabe la menor duda. Que es esencial tener un operador público, no cabe la menor duda. Cuando la ciudad de Bogotá tenga la propia flota y cuando tenga un operador público fortalecido, olvídense de que puede volverse a repetir lo que ocurrió el 18 de diciembre. Eso no va a pasar. Por eso es triste haberse quedado solos en la exigencia de la reversión, que eran los recursos públicos de los bogotanos. Pero absolutamente necesario tener flota. Luego, hablar de un detrimento patrimonial, cuando está claramente previsto en el convenio que la UAS recompra, en el evento en que así se requiera, cuando lo que desde luego debe ocurrir es que cuando la UAS convoque a la licitación, le dice a los aspirantes, la flota la ponemos nosotros. Entonces ya no tendremos discusión sobre reversión o no reversión. La flota la ponemos nosotros. No existe la más mínima posibilidad de que bajo ese esquema se pueda someter a la administración de una ciudad como de cierta manera se le sometió, a pesar de que echamos adelante el modelo. Se definió mediante un acto administrativo cuya legalidad se presume, y se presume para todos. Las autoridades nacionales también deben presumir la legalidad de estos decretos, el 564 especialmente, que expidió el alcalde, porque goza de esa presunción, así lo señala la Constitución. Entonces, nosotros tendremos la flota, tendremos un operador público, y cualquier dificultad estaremos entonces, o la ciudad de Bogotá estará preparada para abordarlo, para abocarlo. Es decir, es una herencia que le deja esta administración. Yo lo que quisiera decir entonces sobre eso es que, sí, es cierto, fue desagradable, muy desagradable lo que ocurrió esos 2 días, pero pongámoslo en la balanza. Tengamos un poco de sentido de proporciones. ¿Qué era más importante? ¿Qué es perenne? Lo otro es episódico. Lo de los carros es episódico. Ya se superará. Hay algunos que quisieran inmortalizar esas fotos. No sé si quisieran reemplazar al señor general Rojas Pinilla por una de esas fotos, para que no se nos olviden nunca. Pero eso fueron 2 días. Sí, duros, difíciles. Tiene razón, señora Vedora, ni más faltaba que no. Pero eso, frente a lo que ganó la ciudad y a lo que le deja herencia a los bogotanos, realmente no es significativo. Realmente no es significativo. Eso es lo que yo quería decir, señor presidente. Con ello concluyo mi intervención. Muchas gracias.